Todos bienvenidos al seminario Rafael Martín del Campo. Les vamos a pedir a todos los que van ingresando que por favor cierren el micrófono y también sus cámaras para que no exista ninguna interferencia. En este seminario, en esta ocasión nos acompaña el doctor Gabriel Gutiérrez Granados. Como ya les hemos mencionado anteriormente, este seminario recibe el apoyo de un proyecto PAPIME con código PE 203019 que justamente nos apoya a cubrir todas esas actividades académicas, alumnos y con académicos de otras instituciones. Voy a presentar brevemente al doctor Gabriel Gutiérrez. Es biólogo de la FES Iztacala. Su tesis de licenciatura fue sobre los efectos de la pérdida de mamíferos sobre la remoción de semillas. La maestría la realizó en el CIECO de la UNAM, analizando los efectos de un depredador introducido, boa constrictor, sobre la remoción de semillas, y el doctorado lo realizó sobre los efectos de la extracción forestal, sobre los efectos que tiene la extracción forestal en las interacciones planta-mamífero en el Instituto de Ecología de la UNAM. Ha realizado diversos trabajos en la Semarnat y la CONAMP, además de consultorías privadas. Su interés está centrado en el estudio de las interacciones ecológicas y cómo son afectadas por las actividades humanas. Para esto ha usado como sistema de estudio a los vertebrados. En particular, los murciélagos le encantan por su biología única y todos los procesos ecológicos en los que participan. Recientemente comenzó a analizar el papel de la fauna silvestre en la dinámica de enfermedades emergentes y otros servicios ecosistémicos. Actualmente se encuentra adscrito a la FES Zaragoza de la UNAM, donde ha asesorado diversos servicios sociales, tesis de licenciatura y de posgrado. Bueno, y en esta ocasión el doctor Gabriel Gutiérrez nos complace una plática precisamente sobre los murciélagos y las interacciones que tiene con el humano. Entonces, le cedemos la palabra al doctor Gabriel Gutiérrez. Doctor, si quieres poner tu presentación, por favor, para revisar que funcione bien. Gracias. Gracias, Alejandro, y gracias a todos los organizadores. Hola a todos, buenos días. Antes que nada quería agradecerles la invitación a esta serie de pláticas que están organizando y platicar un poquito acerca de esto. En algún momento me contactaron para ver si podía dar una plática sobre la relación que tenía la fauna con los humanos. Me contactó Alejandro y me dijo, bueno, piénsalo. Lo pensé 3 segundos y dije sí. Le mandé el título y fue que inmediatamente me surgió de la experiencia que he tenido, y es esa presencia de los murciélagos en en todo el contexto, y lo titulé de la cultura mexicana, pero en realidad, si vemos cómo es la relación entre los murciélagos y los humanos, no solo es de la cultura mexicana, sino de todos los humanos en el planeta, que tenemos una relación casi enfermiza, y por eso la siguiente parte del título, que es entre el amor y el odio. Los murciélagos han estado presentes en nuestra vida desde mucho tiempo atrás, y nos han llamado la atención, los hemos observado, los hemos caracterizado de diferentes formas, y están allí presentes, interactuando constantemente con el humano. Entonces, en realidad,
ya no quisiera que lo pusiéramos y lo centráramos solo en la cultura mexicana, sino ni siquiera en la cultura, sino cómo está esta relación humano-murciélago. Primero, para ponernos en contexto, existen alrededor de 1.200 especies de murciélagos en el mundo. Esto quiere decir que una de cada 4 especies de mamíferos son un murciélago. En México tenemos 144 especies. Hay datos más, datos menos, especies más, especies menos, pero son alrededor de 144 especies, y lo que nos lleva a más o menos el 10% de todas las especies registradas de vertebrados en México. ¿Qué los hace especiales? Alejandro, al momento de presentarme, me decía, bueno, mencionaba que me atraían estos murciélagos por su fantástica biología. Por un lado, los hace especiales que son los únicos vertebrados, los únicos mamíferos, perdón, que tienen un vuelo activo. Es decir, en este grupo, en el tiempo evolutivo, tienen la característica de que desarrollaron estructuras para volar, y este vuelo lo realizan de manera activa. Las alas las tienen, las vuelan, el vuelo lo realizan de manera activa. Otra característica que tienen es la ecolocalización. Esta ecolocalización no es única de los murciélagos, otros vertebrados la comparten, pero, pero sí les ayuda muchísimo y está presente en ellos, y es parte de las características que les dan, y no solo les sirve para alimentarse, sino también para distribuirse espacialmente y tener la orientación en el ambiente. Les va a estar ayudando muchísimo. ¿Y qué es esta ecolocalización? Simplemente es mandar sonidos, mandar ultrasonidos, sonidos que están muy por encima de lo que el humano a veces podemos estar detectando, para localizar ya sea sus presas o aquellas cosas que están en el ambiente. Frente a estas características, también el tiempo que llevan, la gran diversidad de especies, los ha llevado a tener diferentes hábitos alimenticios. Tenemos aquellos murciélagos que se alimentan de otros vertebrados. Aquí podemos ver cómo se están comiendo unas ricas ancas de rana. Acá también tenemos a los que se llegan a alimentarse de insectos, que es quizás una de las formas de alimentación típica a la que asociamos a los murciélagos. También se pueden estar alimentando de frutos, consumen grandes cantidades de frutos en las zonas tropicales. Algunos se alimentan de néctar, y ahí están constantemente interactuando con plantas, y también han desarrollado el hábito de alimentarse con sangre. Pocas especies en realidad tenemos que se alimentan con sangre, pero las hay, y quizás es aquí donde parte esta relación tortuosa con los humanos. A partir de que los hemos empezado a asociar con este tipo de alimentación, hemos empezado a desarrollar ciertas aproximaciones de cómo verlos. Para poder hablar de cómo es la asociación entre los humanos y los murciélagos, tendremos que contextualizarla. Desde mi punto de vista, tenemos dos formas de relacionarnos con ellas. Una, indirecta. Regularmente estamos asociándonos a los murciélagos y a casi toda la vida silvestre de manera indirecta. El humano afecta o se relaciona con los murciélagos de diferentes formas, indirectamente, pero también, y esta relación es recíproca. El murciélago nos da ciertos servicios, quizás comiendo insectos, polinizando plantas de importancia comercial, y el humano lo asocia a deidades, generalmente a deidades obscuras, a deidades de la muerte. También tenemos que hay algunas relaciones donde cambia esta asociación indirecta y la asociación es directa. Generalmente esta ha sido agresiva, porque los asociamos a enfermedades, afectamos su hábitat, básicamente quemamos su hábitat, y esta relación solo se da del humano hacia los murciélagos. Entonces, de todo, independientemente de que la relación sea directa o indirecta, tenemos efectos en las poblaciones de los murciélagos. Entonces, es una relación que
nos va a estar, que se está desequilibrando, porque si bien en algún momento el humano recibe muchísimos beneficios de los murciélagos, estos efectos de la relación directa humano-murciélago está afectándolos y va a ser el motivo de que estas relaciones indirectas puedan llegar a reducirse, como lo veremos más adelante. Pero, ¿desde cuándo tenemos registro? De los murciélagos y de esta interacción con el humano existen registros desde hace muchísimo tiempo. Nos aparecen en varios códices, los hemos encontrado en muchas partes y tenemos una leyenda que desde mi punto de vista es muy bonita, donde Sinancán, el dios murciélago que nace de Quetzalcóatl, es enviado a que muerda las partes reproductivas de la diosa Xochiquétzal. Y una vez que las ha mordido, las lleva al inframundo, donde Mictlantecuhtli, el señor de los muertos, las lava, las enjuaga, y lo que se enjuaga de nace el cempasúchil, que es la flor de los muertos. Entonces, si se fijan, los hemos ido asociando a muchas cosas pero que siempre están en esta región del inframundo, en esta región oscura. Muy probablemente es porque sus hábitos, al menos en América, son nocturnos, son de los pocos animales que podemos detectar apenas empieza a atardecer, ellos salen y empiezan a realizar todas sus actividades. Y entonces los tenemos asociados. Así en Mesoamérica ha estado en toda Mesoamérica, los podemos reconocer. Tenemos ya Sinacán en náhuatl, y generalmente siempre está asociado a la noche, a la tierra, al inframundo. También los reconocemos con este nombre en maya como Sots, como Sats en otomí, como en huasteco se les menciona como Tut, o uno de mis favoritos, Vigiribela o Vigiriciña, que significa mariposa de carne en zapoteco. Entonces, en Mesoamérica los representamos, los hemos visto, están asociados a nosotros. Toda esta relación entre el humano y el murciélago pues, se hace patente también en diferentes representaciones. Tenemos el pectoral, un pectoral de jade, tenemos representaciones en vasijas, en cerámicas, en códices los tenemos representados. Aquí los representamos como las entidades de ultratumba, y también es conocido como Canazots, que es el que decapita literalmente. Entonces, de nuevo, volvemos a que la asociación con los murciélagos es esta asociación oscura, esta asociación que siempre está con la muerte. Esta historia, pues, la hemos ido llevando a través del tiempo, ha ido pasando. En la Edad Media siguen estas representaciones, nos vamos de América, nos vamos a Europa y siguen estas representaciones donde los murciélagos son asociados a las entidades obscuras. Se decía que eran unas entidades que consumían el alma, y generalmente en este caso se asociaban al diablo. Si en las representaciones, si notaron en las representaciones que puse, también ya está esta forma antropomorfa, empieza a aparecer, desde siempre ha aparecido el asociar a los murciélagos y representarlos ya con una forma semihumana. Aquí en este grabado está este murciélago antropomorfo aconsejando y vigilando que esta representación del diablo y a esta representación del diablo para que aconseje aquí a esta persona. Entonces, siempre ha sido, los murciélagos los hemos tenido en esta parte oscura. Eso es algo que no podemos, no se ha dejado de lado y que nos seguimos arrastrando con nosotros. Generalmente se les han asociado también a otras figuras antropomorfas que presentan deformidades, o a otras, como literalmente dice, a otras bestias del inframundo, como son este pequeño saltamontes o este caracol, donde el murciélago está asociado a ellos, está conformando todo un universo
donde forma parte de este mundo un tanto bizarro, donde todo lo que está asociado es algo, entre comillas, algo malo, algo oscuro. Incluso lo tenemos en algunos de nuestros grabados, José Guadalupe Posada lo tiene en un grabado, asociados igual, de nuevo, ya quizás ya de una manera más festiva, pero también asociado a este mundo oscuro, a esta asociación, este conjunto con el diablo, y donde el humano está allí viéndolo, pero toda esta relación con los murciélagos es de ultratumba. ¿Qué está pasando aquí? Todas estas formas de pensar en que el murciélago es un ente de la oscuridad, nos ha ido llevando y ha ido conformando la forma en que vemos las actividades, y lo vemos como un organismo, y que muy probablemente se traduce en lo que les platicaba hace un ratito y que iremos ahorita ya a continuación, a lo que es la destrucción de su hábitat. También, más recientemente, Francisco Toledo y sus murciélagos, tenemos las representaciones. Él decía que sus murciélagos son una representación de lo que eran sus sueños y en algunos casos sus pesadillas. Entonces, siempre está asociado a la cultura. Los murciélagos no han estado del lado de lo que somos, como el desarrollo del humano, desarrollándonos a través de toda esta gran cultura que tenemos. No lo podemos negar eso, pero el murciélago está allí, está presente, y está presente de una forma oscura. Esta presencia, esta forma oscura que les decía, nos ha llevado también a que lo vayamos representando cada vez de formas más especializadas, y aparece en algún momento esta novela donde hace la presentación internacional ya de un murciélago completamente antropomorfo, Drácula. Entonces ya empezamos a tener esta asociación, pero ya no solo ya no es más bien una deidad, sino ya es un ente que nos va a estar causando conscientemente un daño. Ya no es alguien que está impartiendo una justicia como deidad, sino ya es una figura de la oscuridad que puede estar causando daño conscientemente. Entonces empieza esta historia a hacerse más retorcida aún, de la asociación de los humanos entre los murciélagos. Y así ha seguido nuestra historia de cómo hemos ido representando a También aquí hay algo que quisiera aclarar. Si se fijaron en las representaciones anteriores, aparecían algunas estructuras, por ejemplo, la hoja nasal, que es característica de un grupo particular de murciélagos. Lo importante de esto es que generalmente, cuando los asociábamos a deidades, o cuando los estábamos asociando en la Edad Media, se asociaban como entes de maldad, era tal cual los murciélagos como los veíamos en el ambiente, y así los representábamos, así los llevábamos a nuestras representaciones. A partir de que empiezan a salir estas formas de difundirlos, se asocia ya con algo muy característico, que es un vampiro, que se alimentan de sangre. Entonces, también empezamos a tener ya este sesgo en la relación entre el murciélago y los humanos, porque ya los llevamos, y eso nos hace también, de alguna forma, está alimentando que los murciélagos se alimentan de sangre, y seguramente les ha tocado escucharlo, que si alguien habla de murciélagos, lo primero que llega a la mente, o lo primero que llega cuando estamos hablando con alguien más de ellos, es que comen sangre, ¿no? Que chupan sangre, de hecho. Entonces, esta visión sesgada que vamos llevando se fue alimentando con esta serie de películas. Nosferatu, hace poco la transmitieron, Nosferatu en 1922. Todo nos refleja toda esta sensación de que los murciélagos son entes de la sombra, ya con una forma de humanos aquí, pero que son entes que están en la sombra, que son entes que están atentos y escondidos. Gabriel, se cerró tu micrófono. Listo, ahí está. Esto nos ha ido llevando a tener
esta visión extraña y visión muy, muy sesgada y quizás un tanto retorcida de lo que son los murciélagos, y que lo vamos alimentando con todas estas películas de terror que se han ido produciendo. Finalmente, llegaría el momento en que a los murciélagos se les hiciera justicia. Y esto de hacerles justicia es entre comillas. Más o menos en los 40 aparece Batman, el hombre murciélago. Si se acordarán en algún momento, pues siempre estuvo de parte de la justicia, pero también en su historia aparece, hay esta parte oscura, ¿no? Es el bueno, es el malo, ¿qué está haciendo? Entonces, de nuevo es el mismo mensaje. Los murciélagos pues están allí, están presentes, si son buenos, son malos, son organismos que están en la oscuridad, los tenemos guardados, están allí, perdón, están allí dándonos interactuando con nosotros, pero siempre está esta sospecha bueno, están allí interactuando, pero son buenos, son malos, ¿qué son? Y esa idea persiste, sigue con nosotros, y eso nos ha llevado a que destruyamos el hábitat. Esta es una fotografía en Zacatecas donde por esta región, por esta zona, hay una cueva donde había unos murciélagos, y entonces lo que hicieron los habitantes fue, decidieron quemar para que estos murciélagos se fueran, y finalmente quemaron muchísimos árboles, porque el fuego se va y se afectó no solo a la cueva, los murciélagos efectivamente se fueron, pero también se afectó al bosque. Pero ¿qué importancia tiene que quemen nuestras cuevas? Que se quemen esas cuevas, que se queme el hábitat primario de los murciélagos. Generalmente, los murciélagos los asociamos a cuevas. Si decimos cueva, también estamos diciendo murciélago. Entonces, hay un estudio ya del doctor Arita, donde lo que él vio, cuántas especies de murciélagos registró cuántas especies de murciélagos se encontraba en cuevas, y pues en realidad sí estaba encontrando bastantes especies. Él centró su trabajo en la península de Yucatán, pero también analizó el resto del país, y vio que, bueno, las cuevas son importantes como un sitio de refugio para los murciélagos. Los murciélagos en las cuevas no solo van a estar descansando, no solo van a estarse en algunos momentos alimentando, sino también van a estar llevando, hay cuevas de maternidad, cuevas donde las hembras de los murciélagos se alejan, algunas de las cámaras donde encuentran las temperaturas ideales, no solo para dar a luz a los pequeños murciélagos, sino también para mantenerlos. Entonces, las cuevas forman un punto esencial entre los murciélagos. Él documentó que mientras más grandes son las cuevas, que es lo que estamos viendo en el eje de las X, mayor diversidad, mayor riqueza de especies de murciélagos podemos estar encontrando. Entonces, conservar estas grandes cuevas, el mensaje de esta serie de artículos es: conservando estas grandes cuevas, pues podemos estar apoyando a la conservación de los murciélagos, pero también el mensaje: si quemamos estas grandes cuevas, no debemos de quemar estas grandes cuevas, porque podríamos estar afectando a muchísimos más murciélagos. Entonces, es importante eso. Recientemente también salió este artículo. El punto de análisis es que una cueva se puede conservar, y es importante conservarla, y para los murciélagos es importante eso, pero no solo una, sino, por ejemplo, Contradarida brasiliensis, una especie de murciélago migratorio, usa cuevas en diferentes épocas del año, y estas cuevas tienen diferente distribución a lo largo del sur de Estados Unidos, del sureste de Estados Unidos y en México. Entonces, dependiendo de la época del año, los murciélagos van a estar en diferentes cuevas. Entonces, el cuidado de las cuevas no es solo importante en alguna región geográfica, sino tenemos que tener el cuidado y la atención en todas las cuevas. Entonces, por eso se vuelve tan perverso que quememos estas para ahuyentarlos, porque no solo estamos afectando a los que están localizados en esa cueva, los que físicamente estamos viendo, sino a muchos otros que podrían estar haciendo un uso itinerante de ellas.
Los murciélagos no solo están en las cuevas, como les estaba explicando hasta este momento, sino están en todos lados, los podemos ver en todos lados. Muchos descansan, pernoctan en palmas, en hojas de plátano, en árboles, en árboles en los exteriores o en los huecos de árboles viejos descansan. Los podemos encontrar también mucho más asociados a los humanos en casas abandonadas, en minas. Entonces, la interacción entre el humano y el murciélago es constante. Constantemente estamos viéndolos. Siempre está esta interacción presente y, como les decía, puede ser indirecta. Sabemos que están allí, no sabemos qué más hacen, pero están allí. O muy directa, espantándolos a ellos. Recientemente terminé un proyecto donde evalué a través de técnicas de ciencia ciudadana la diversidad de murciélagos en la Ciudad de México. Aquí la tengo representada por las delegaciones, donde básicamente estas dos delegaciones que dice que cero no es que no haya murciélagos, es que no pude ser muestreos en estas dos alcaldías, perdón, pero básicamente en toda la Ciudad de México tenemos la presencia de los murciélagos. A través de la ciencia ciudadana, de las técnicas de ciencia ciudadana que realizamos, pudimos detectar que muchas personas los identifican, saben qué son, tienen esta interacción, pero la primera respuesta a qué es un murciélago es un animal que nos puede pasar una enfermedad. Entonces sigue esta relación entre lo oscuro, lo malo de los murciélagos y el humano. Seguimos viendo solo esa parte de la relación que como ya les fui mostrando, se ha visto incentivada por muchos lados. Tenemos otras interacciones también. En algunos lugares es típico de Asia que son cazados y también sirven como alimento. En América solo se ha documentado en Brasil que se utilizan como alimento, pero finalmente es otra interacción directa en contra de los murciélagos y sus poblaciones. Pero, ¿por qué interactuamos de esta manera tan agresiva contra los murciélagos? La primera, porque es una historia de todos conocidos que son transmisores de enfermedades. A todos siempre hemos tenido esta información de que nos pueden pasar rabia, es la básica que conocemos. Ahí encontré este anuncio donde nos decía que, bueno, en ese momento, uno de cada, no puse completo el texto, pero 1 de cada 4 murciélagos que habían analizado habían sido positivos para rabia, que es un porcentaje muy alto. Pero el mensaje es nunca tocar un murciélago. Entonces, finalmente, tenemos estas dos mensajes contradictorios. Una donde sí nos están diciendo que nos pueden dar rabia y otro, pues no hay que tocarlos. Entonces, la forma en que nos aproximamos a que nos pueden transmitir alguna enfermedad tampoco es la adecuada. Tampoco estamos diciendo toda la parte de la historia que ahorita voy a intentar contarles. Son transmisores de enfermedades, sí. La rabia está muy asociada a los murciélagos, claro que sí, está muy asociada a los murciélagos y generalmente la tenemos presente. Recientemente también salió una publicación, ahorita están de moda los virus, lamentablemente están muy de moda los virus. Entonces alguien se puso a estudiar 50 virus presentes alrededor del mundo que le afectan al humano y cuáles de estos virus tenían como reservorios a los murciélagos. Lo separó ahorita aquí nada más en el análisis de este artículo. Lo que les estoy presentando es cómo lo separa en familias. Y vemos que Vespertilionidae, que es una de las familias más abundantes de murciélagos en las regiones en América, cargan el mayor porcentaje de virus que pueden afectar al humano. Esto no lo podemos negar. Esta familia es de Asia
es la que le sigue en número y aquí en esta familia están las famosas zorras voladoras, es la que le sigue en número de virus que vienen cargando. Entonces, sí, efectivamente, cargan virus, son todo un autobús de patógenos. También en China se hizo un análisis donde lo que decidieron hacer es hacer un muestreo en prácticamente toda China y ver en los murciélagos la carga de la información genética que los virus habían estado dejando o tienen allí. Analizaron lo que se denomina el viroma. Y lo que encontraron es que básicamente en todos los individuos que colectaron había rastros o había presencia de virus. Aquí están las familias en las que los encontraron y aquí están todos los tipos de virus que fueron documentando. Ahorita no tiene mucho caso de que entremos en el detalle, simplemente seguirles platicando que efectivamente los murciélagos como especie tienen diferentes virus. Los números que están viendo aquí son el número de individuos que se muestrearon. Pero, ¿qué está pasando? Efectivamente, traen una carga importante de virus, por su sistema inmunológico lo pueden hacer, no es que decidan ser malvados y y les digan, vénganse conmigo porque vamos a ver qué mal hacemos. Su sistema inmunológico les permite soportar, tener esta carga de virus, de bacterias, de hongos, pero ¿qué pasa con eso? ¿Por qué es que recientemente los empezamos a resentir esta interacción de los natural, de los murciélagos con patógenos, que los denominamos patógenos porque al humano nos daña finalmente? Pues básicamente es por esto. Esta figura salió hace muy poquitos años, donde analizaron con imágenes de alta definición cómo hemos ido perdiendo la cobertura forestal. Hemos ido perdiendo cobertura forestal en muchas zonas tropicales. Efectivamente, hemos ido ganando cobertura forestal en algunas otras, y ha habido lugares donde se pierde y se gana. Este perder y ganar, más que entusiasmarnos, es el resultado de las prácticas forestales. Se cortan y vuelven a crecer, cortamos, volvemos a crecer, o introducimos especies para aprovechar la madera. Finalmente, esto nos lleva a que al cambiar los bosques no solo los quitamos, lo que hacemos también es empezar el humano como entidad, empezamos a ingresar en los bosques. Entonces, tenemos que empezamos a construir nuestras casas cerca de donde estaban los bosques, donde había un bosque, se quitó, por alguna razón se cortó, y allí se construye una casita, al rato ya hay dos, al rato hay tres, y empezamos a hacer uso de interactuar con el ambiente natural, y necesariamente los murciélagos empiezan a interactuar con nosotros. Toda esta pérdida de cobertura forestal nos ha llevado a que se fragmenta su hábitat, a que se pierde la conectividad, y esto le afecta directamente, y que también perdemos procesos ecológicos. Entonces, ¿qué pasa? Los murciélagos sí cargan muchísimo, traen una carga alta de patógenos, pero el humano con nuestras actividades lo que hemos provocado es aumentar la interacción, las probabilidades de contacto con los murciélagos, y eso nos ha llevado a que finalmente se traduzcan en enfermedades. También todo este cambio en el hábitat pues aumenta, como les decía, nos lleva a tener una mayor tasa de contacto. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos a los murciélagos, imagínense que son un murciélago que está muy feliz en su hábitat natural, están comiéndose una rica fruta, se vuelan de un árbol al otro, están alimentándose y haciendo todas las funciones que tienen que hacer. Cuando llegamos y acabamos con y cortamos árboles y vamos reduciendo su hábitat, necesariamente empiezan a interactuar con otros grupos. Por un lado, interactuamos con los humanos, los empezamos a encontrarlos, pero también con toda la fauna asociada a los humanos. Estos animales domésticos y peridomésticos que van a traer también una carga de enfermedades que pueden
transmitirse a los murciélagos. Hay algunos estudios muy interesantes de cómo se da este paso de enfermedades típicamente de animales domésticos o peridomésticos, se detectan en murciélagos, pero lo que más se ha documentado es cómo pasan algunas enfermedades de los murciélagos, pasan a estos animales domésticos. Si estuviéramos, si esto lo ponemos en el contexto de lo que es de la evolución de una enfermedad emergente, este es uno de los pasos importantes, ya que estos animales domésticos tienen el contacto muchísimo mayor y más cercano con los humanos. A estos sí nos los comemos directamente, los tenemos en nuestras casas, duermen en nuestra cama, los bañamos, los usamos para realizar diferentes trabajos. Entonces, esta vía de que lleguen a nosotros las enfermedades se aumenta cuando acabamos con el hábitat de los murciélagos. También ocurre que podemos tener muchísimo mayor, aumenta la interacción que hay aquí entre los murciélagos y los humanos. Los vemos más, los encontramos más, tenemos incidentes más frecuentemente. Entonces la tasa va aumentando y la tasa de contacto va aumentando, pero algo que también estamos seguramente haciendo con esta tasa de contacto, que está más que documentado, es que los murciélagos en sus poblaciones y en sus especies van bajando. La interacción se sigue haciendo, como les decía al principio, se va sesgando y ya no es, sea indirecto o sea directa, ya no está en la balanza. Vamos acabando constantemente con las poblaciones de los murciélagos. Las estamos reduciendo y poniendo en riesgo todos los servicios ecosistémicos que nos van dando los murciélagos. Muy al principio les decía que la interacción con estas fabulosas especies es de muchas formas, incluso de algunas que no habíamos detectado y que empezamos a analizar cómo cambia, por ejemplo, la geoquímica del suelo cuando están presentes todas las diversidades, todas las especies de un murciélago, contra cuando ya no están presentes. Estas relaciones ecológicas tan bonitas, tan interesantes, tan emocionantes, las estamos afectando cuando empezamos a acabar con sus poblaciones. Y parte de esto que estamos acabando es sus funciones ecológicas. Nosotros reducimos las poblaciones de murciélagos y van perdiendo la función ecológica que va realizando. Hace muchísimos años se publicó un artículo muy famoso que se tituló The Empty Forest, el bosque vacío, donde nos platicaban, más centrado en los vertebrados terrestres, donde nos contaban Ken Redford que los vertebrados cumplían toda una función que cuando los organismos, los humanos, los cazábamos, empezaban a perderse. Y entonces lo que teníamos era un bosque vacío, un bosque ya sin todas sus interacciones ecológicas. Esta pérdida de funciones ecológicas podría quedarse hasta allí, vamos a ponerlo entre comillas, sin que pasara nada. Pero lo que en realidad está pasando, y ahorita se trabó la pantalla, lo que en realidad está pasando es que no solo estamos perdiendo funciones ecológicas, sino que también estamos perdiendo servicios ecosistémicos. Aquí, de la función ecológica se traduce a servicio ecosistémico cuando el humano empieza a hacer uso de ellas, cuando empezamos a tener un beneficio directo e indirecto y que se puede perfectamente cuantificar. Entonces tenemos este servicio ecosistémico. ¿Qué servicios ecosistémicos son los típicos de los murciélagos, los que todos conocemos? Pues el control de insectos. Seguramente han escuchado que los murciélagos consumen grandes cantidades de insectos. Tenemos la dispersión de semillas en las selvas. Los murciélagos consumen frutos y mientras los agarran y van volando, van tirando pedazos de estos frutos o los consumen y las semillas pasan por su tracto digestivo y esto favorece que éstas puedan germinar. También polinizan, y otro que no es tan conocido, que es el control de enfermedades. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco esto. Entonces, el primero y el que todos tenemos más cercano a nuestras experiencias
es el control de insectos. Mucho se ha documentado de cómo los murciélagos consumen los insectos en los cultivos, pero no solo en los cultivos, también en los sistemas naturales están constantemente consumiendo insectos y mantienen este control poblacional sobre este grupo. Hay un trabajo muy bonito que se publicó en Science, donde hacen en la isla de Barro Colorado y en diferentes islas, hacen un sistema experimental donde en algunos árboles ponen un sistema control, que lo que hacen es, imagínense, aislar un árbol y no dejar que se acerquen ni aves ni murciélagos y que todo siga allí. Y obviamente dejando dentro de estos árboles que están aislando, que están separando, dejando a su comunidad de artrópodos intacta. Entonces se hacen eso, hacen otro donde solo separan estos árboles, solo los aíslan durante el día. Es decir, están evitando que se acerquen las aves, pero en la noche los abren. Y hay otro donde los aíslan en la noche y en el día están activos para que las aves hagan su trabajo. Los resultados que obtuvieron están más que bonitos, ¿no? Finalmente, y si estamos tratando de aplaudirle a los murciélagos y las funciones que hacen, este artículo está perfecto. Encontraron que si dejan a que cuando en los árboles, lo más importante es que si tenemos árboles en este control, los insectos se van caracterizando, perdón, van aumentando su presencia. Perdón, les dije al revés el control. Pero bueno, finalmente, el punto aquí es que si ustedes quitan a los murciélagos, va a haber una alta cantidad de insectos por metro cuadrado en esos árboles. Entonces, en las zonas tropicales donde donde no es tan famoso el control de los murciélagos de insectos, también cumplen un papel muy importante. Y esta se vuelve más importante si tenemos en cuenta que en estas zonas tropicales tenemos cultivos, tenemos sistemas agroforestales, tenemos cultivos de cacao, por ejemplo, o de café, donde los insectos también pueden llegar a causar un daño importante. Esta imagen se volvió muy famosa cuando se publicó, porque es una estimación de ahora en los ecosistemas templados del papel que pueden tener monetariamente. Estos son millones de dólares de papel monetario controlando los insectos, los murciélagos consumiendo insectos ante lo irremediable de que los cultivos que están genéticamente modificados para soportar plagas, que se inviertan muchos millones de dólares en insecticidas para controlar a las plagas y que cada vez hay más resistencia tanto a las plantas modificadas como a los insecticidas. Los murciélagos son importantes porque están controlando y si se fijan cuando hacen este modelo, pues tenemos desde el más bajo, que son miles de millones de dólares, hasta 73,000 millones de dólares, es la función que están teniendo los murciélagos. El ahorro en economía, el ahorro en dinero constante y sonante por la presencia de los murciélagos consumiendo los insectos, es muchísimo el que nos da. Y perder este servicio ecosistema podría ser devastador para la economía de muchas agriculturas en el planeta. Se han hecho algunas estimaciones, y por ejemplo, este animalito, Ptesicus fuscus, un murciélago que tiene su distribución desde Canadá hasta el sur de México, lo podemos encontrar y se ha calculado que aproximadamente una colonia de 150 individuos, que es muy fácil de conseguir, consumen entre 1 y 1.5 millones de insectos al año. Entonces, solo hagan este ejercicio de imaginarse cómo es que este bichito va a estar consumiendo toda esta cantidad de insectos. ¿Y qué es eso? Finalmente, no solo se traduce en que nos está ayudando a consumir insectos en el sistema natural y esto se mantenga con sus funciones ecológicas sin ser modificadas, sino también en cultivos, como les mencionaba en el caso de esta publicación para Estados Unidos, en ciudades donde
consumen muchísimo las palomillas, consumen mosquitos en sistemas naturales o en sistemas agroforestales. Entonces esto nos lleva a que los murciélagos no solo nos están apoyando mucho para mantener a raya los insectos que pueden ser plagas en los cultivos, sino en sistemas naturales agroforestales y en las ciudades, están consumiendo mosquitos que potencialmente pueden traer diversos, también ser vectores de enfermedades, y están cumpliendo esta doble función ecosistémica. No solo nos ahorran mucho dinero en insecticidas, sino también en cultivos, sino también nos ahorra que tengamos muchas enfermedades y que, como, por ejemplo, que consumen grandes cantidades de mosquitos que, por ejemplo, pueden estar transmitiendo dengue. Otra de sus funciones ecosistémicas es la polinización. Imagínense de nuevo que son un murciélago que anda alegremente volando y les da hambre. Se encuentran esta planta, se acercan, empiezan a consumir el néctar o simplemente se acercan a tomar agua, les da sed y empiezan a tomar agua de la flor. Y lo que pasa es que cuando ustedes se acercan reciben un baño de polen. Ya van todos con su baño de polen, pero resulta que obviamente siguen teniendo hambre y van a la siguiente flor. Si van a la flor de al lado, quizás no pase nada. Pero si vamos a la flor que está en el árbol a 3, 4, 5 kilómetros de distancia, lo que estamos haciendo es moviendo todo este material reproductivo de las plantas a otras, fomentando la diversidad genética en las plantas. Entonces, esta función ecológica que está realizando el murciélago es muy importante. Está no solo ya interactuando con el humano, estamos interactuando con las plantas. ¿Cuándo se vuelve esto importante para el humano? Seguramente se acordarán que hay murciélagos que se alimentan y que polinizan plantas en zonas áridas y semiáridas. Esto nos corresponde en México a una porción importante de nuestro territorio, y en estas áreas, en todas estas áreas tenemos agaves. Entonces ahora se vuelve muy importante. El agave es la materia prima para la producción del tequila, para la producción del mezcal. Entonces tenemos que esta industria soporta alrededor de 2,000 millones de dólares al año. Entonces imagínense, los murciélagos están polinizando, ellos están haciendo su trabajo, pero lo que está pasando es que están soportando una industria millonaria que sin ellos bajaría mucho la calidad e incluso bajaría, podríamos dejar de producirlos. ¿Y qué pasa? De nuevo, esta interacción un tanto enfermiza que tenemos con los murciélagos se ve aquí que nos afecta. Cuando empezamos a tener la producción de tequila, lo que hacemos es cortar básicamente al individuo para poder hacer la producción. Esto significa que estamos quitándole a este bichito la posibilidad de interactuar con las flores de estos agaves que ya cortamos para la producción de tequila y de mezcal. Y esto es entre muchas otras plantas con las que interactúan y que tienen un producto económico para el humano. Entonces, los quitamos, le empezamos a afectar, nos afectamos su hábitat, afectamos la forma, su fuente de alimentación, y nos estamos afectando cuando estamos también acabando con esto. Nos estamos afectando en esta industria millonaria, y que México es el productor mundial en tequila. Debido a esto, hacemos muchas cosas. La UNAM sacó un proyecto de hacer el trabajo de hacer tequila amistoso, que el tequila sea amigo de los murciélagos. Entonces, un proyecto del doctor Medellín hizo llevó ese trabajo, el doctor Medellín llevó a cabo este trabajo, donde vieron qué necesitábamos hacer para conservar a los murciélagos y no perder esta interacción tan importante, tan económicamente tan importante. Entonces, lo primero que dijeron, bueno, hay que ver qué necesitamos conservar para tenerlos. Entonces, se dieron cuenta
que manteniendo el 5% de las plantas que hay en un cultivo de agaves para tequila, con eso podrían conservar a los murciélagos de los cuales depende la industria. Solo manteniendo este 5%, dejándolos que se hagan adultos y que lleguen al proceso de la floración, van a mantener, pues se puede conservar. Si se fijan, el sacrificio de un 5% no es tanto, si lo vemos en el resultado de que es que sigamos teniendo la industria. No solo es eso, sino también gracias a este trabajo salió un certificado de origen. Entonces ahora podemos tomar tequila amigable con los murciélagos siempre y cuando veamos que tiene esta etiqueta. Entonces tenemos que, si bien esta interacción ha sido casi siempre en desbalance en contra de los murciélagos, podemos hacer trabajo, podemos hacer mucho trabajo para apoyarlos y para favorecer que sus poblaciones no bajen y que sigan realizando los servicios ecosistémicos que nos dan. Vamos llegando a la parte de cómo vamos llegando a esta parte de cómo los humanos estamos afectando a los murciélagos. Y hace algunos años, en el 2006, se salió el reporte de este síndrome de nariz blanca. Seguramente muchos lo han escuchado, quizás otros no han oído de él. Lo llamaron así porque es típica que aparecen estas marcas blancas alrededor de la nariz y en muchas partes, en muchas regiones con mucosa en los murciélagos aparece. Es un hongo, su nombre es Pseudohypnoascus destructans. Es un hongo que dirán, bueno, y ahorita el hombre, ¿por qué tiene la culpa de este hongo? Aparentemente tiene su origen, el hongo tiene su origen en Europa y fue introducido a las cuevas, en Norteamérica, en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, más específicamente en Nueva York, fue introducido. Y el hongo provocó una enfermedad que se denomina así, síndrome de nariz blanca. ¿Qué efectos ha tenido? Que ha sido devastador. Alrededor, en las cuevas de hibernación, alrededor del 90% de los individuos de algunas colonias de hibernación básicamente fueron destruidas. ¿Qué provoca este hongo? Provoca varias cosas. Primero, lo que hace hace que el murciélago acelere el metabolismo, empiece a consumir sus reservas de grasa que previamente se encargó de comer para poderse ir a dormir tranquilo, pues llega el hongo, acelera el metabolismo, pierden sus reservas de grasa, y entonces, ¿qué pasa? Le da hambre. A todos les ha dado hambre en la noche. Entonces, pues, ¿qué hacen? Nos paramos, vamos y a ver qué nos comemos. Exactamente de la misma forma responden los murciélagos. Se levantan, se despiertan, buscan qué comer, pero resulta que si salen, encuentran este paisaje. Es un paisaje donde ya no pueden sobrevivir y muchos mueren de frío, otros mueren de hambre y otros mueren por el efecto en las mucosas. Entonces, el hongo, el síndrome de nariz blanca ha afectado a muchísimas poblaciones. Hay muchísimo publicado sobre ellos y es una de estas formas en las que muy indirectamente, pero también estamos afectando a los murciélagos. Traemos patógenos que les causan daños. En un proyecto quisimos investigar si el hongo podía llegar a México. Hay muchísimas opiniones que nos dicen que no, por la forma, por el hábitat, por los hábitos del hongo que crece en zonas frías. Es un hongo de estos que les gusta crecer en temperaturas frías, más o menos sus temperaturas óptimas andan alrededor de entre los 4 y los 6 grados centígrados, son temperaturas frías constantes. Entonces, aparentemente el límite está en Texas, que tenemos ya, que hay varias cuevas donde se ha documentado su presencia. Nosotros lo que hicimos fue modelar el ambiente de esas cuevas y llevarlo a los ambientes que podríamos encontrar en México. Y con base en esto generamos un modelo de riesgo de probabilidades. Los números, los modelos, nos dice que sí tenemos ambientes que pueden presentar las mismas características que presentan estas cuevas en Estados Unidos y en Canadá. Y si tuviéramos que trazar una ruta, la ruta
la ruta sería por la Sierra Madre Oriental, aunque aquí tenemos pocos ambientes que se le parezcan a esta zona, pero acá hay muchos, entonces simplemente tenemos especies que pueden estar volando. Tadarida brasilensis, les decía, es una especie que está migratoria y que vuela cientos de kilómetros, fácilmente puede estar cubriendo esto. Tenemos especies que comparten hábitats como el Ptesicus fuscus. Muchos de los miótidos que tenemos en México también pueden estar compartiendo espacios. Entonces, el riesgo es latente. Pueda o no ingresar el hongo a México, lo importante aquí es estar alerta siempre y mantener esto de ser en la relación humano-murciélago que sea ciertamente de conservación de estas zonas. Les presentaba también, si se acuerdan del mapa de las cuevas, están en estas zonas. Entonces, no solo es que nosotros tengamos que hacer trabajo de conservación del hábitat de los murciélagos porque vaya a llegar el hongo. Eso podría quedar incluso como secundario, sino porque es necesario mantener esto por una razón más, para poder mantener esta relación con los murciélagos. Entonces, hasta ahorita, y ya casi estamos estoy por terminar esta plática, las interacciones entre el humano y el murciélago han sido sesgadas, han sido de ponerlo como este ente oscuro, este ente al que tenemos que tenerle miedo, y sin embargo es todo lo contrario. Espero haber logrado convencerlos, y si no convencerlos, al menos sembrar esta espinita de que los murciélagos nos están ofreciendo un montón de funciones que nos están ayudando a que nos mantengamos como humanidad, que estas interacciones murciélago-humano que se están sesgando hacia el humano, hagamos trabajo de conservación, trabajo de ecología, trabajo donde todos, no solo biólogos, sino economistas, sociólogos, todos trabajemos en conjunto para tratar de mantenerla lo más sana posible sin afectar sus servicios ecosistémicos. Entonces, finalmente, el título en el que estaba pensando después de que mandé uno y quería poner otro, pienso que debería de ser, ¿no?, las relaciones entre el humano y los murciélagos. Este amor, entre el amor y el odio, este amor y odio, esta necesidad que tenemos, que tenemos más los humanos de mantener a las poblaciones de los murciélagos, de que estén con nosotros, de mantener no solo las interacciones entre el humano y el murciélago, sino las interacciones, todas esas interacciones que los murciélagos realizan, son lo que mantiene y lo que yo he querido tratar de resaltar en esta plática de la asociación entre los humanos y los murciélagos, y mucha fauna silvestre, pero en este caso, estas especies magníficas, voladoras, interesantes, hermosas, que son los murciélagos. Pues aquí termina la presentación. No sé si tengan algunas preguntas, o solo me restaría agradecerles su atención. Muchas gracias, doctor, por tu plática. Resultó muy interesante, y por lo que veo hay algunos comentarios y algunas preguntas. Vamos a dar entrada a algunas. Verónica Farías González dice que los murciélagos que salen positivos a la presencia del virus de la rabia pueden sobrevivir o mueren de rabia. No, generalmente sobreviven. De hecho, solo son reservorios. Esto quiere decir, y no a la rabia, sino a muchos otros virus, sobreviven el virus. Como todos los buenos patógenos, lo que hacen es buscarse una forma de transmisión. En este caso, los murciélagos empiezan a trabajar como un reservorio, es decir, mantienen la cantidad de virus se mantiene estable y sin causarle daño al murciélago como individuo, y simplemente lo están transmitiendo. De hecho, ha habido trabajos donde
toman un murciélago y hacen diferentes muestras, lo sacrifican y toman muestras de diferentes partes, y básicamente el virus de la rabia solo lo encuentran en las mucosas de la boca o en las mucosas del ano. En el resto del organismo no está. Gracias al sistema inmune lo mantienen solo en ciertas partes. Lamentablemente son esas partes que finalmente tienen contacto con otros organismos, incluyendo al humano. Bien, gracias, doctor. Otra pregunta de Pilar Ortega. ¿Algún estudio de los murciélagos y su densidad en las cuevas de CU y el derrame lábico del Xitle? No recuerdo ahorita alguno en particular, seguramente los hay. Hay mucha gente en la Facultad de Ciencias trabajando con los murciélagos, con los murciélagos de la Ciudad de México y en particular con los murciélagos de CEU. Ahorita no me viene a la mente ninguno, pero seguramente si se ponen a revisar TESIUNAM, saldrán allí datos. Muy bien. Brenda Pacheco pregunta, cuando se destruye su hábitat, migrarán a otro, pero pueden llegar a ser una especie invasora que ponga en peligro a ese ecosistema. No necesariamente migran a otro. Este problema de destrucción del hábitat, tenemos que ponernos, imagínense que estamos haciendo un vuelo y la destrucción del hábitat no es puntual, no se destruye en un lugar, sino se destruye de manera salpicada, vamos a poner en las selvas del sureste de México. Por todas las selvas, entonces no es que se destruye solo un lado y se van a otro que se mantiene. Una primera aproximación es que se pierde el hábitat por todos lados. La otra, imagínense que estamos igual en esa selva, estos murciélagos pierden hábitat y no van a ¿qué les queda como opción? Como parte de este proyecto que les estaba comentando de la Ciudad de México, hice también muestreos en otras ciudades, en Puebla, en Oaxaca y en Mérida. Entonces, en Mérida es muy interesante porque los murciélagos andan allí, todos estos murciélagos frugívoros andan en la ciudad volando y andan alimentándose de los frutos que llegan a encontrar, de los árboles frutales que llegan a encontrar en la ciudad de Mérida. Entonces, sí, efectivamente pueden llegar a otro lado, pero nunca en las densidades. O sea, afectamos directamente a sus poblaciones, Brenda. Afectamos, el destruir su hábitat es sinónimo de bajar las poblaciones de los murciélagos. Algunos llegan a irse a las ciudades, algunos llegan a explorar otros ambientes, pero la gran mayoría en la gran mayoría de los casos se van a ver afectadas negativamente sus poblaciones. Y no ha habido un caso, según yo, ni en Asia o en Europa, donde el cambio de hábitat es mayor, que marquen a los murciélagos como una plaga. Sí, en algunas ciudades, por ejemplo, en las iglesias, les encantan las iglesias, y sí cuando están descansando y excretan, estas excretas están afectando los retablos, el arte de las iglesias las afectan, pero no ha sido considerado aún como una plaga. Se trabaja, se ponen algunas medidas de contención. Hace mucho tiempo se ponían algunas redes, ahora se ponen algunas medidas sónicas para mantenerlos alejados nada más de allí, pero no, en realidad no hemos llegado a considerarlos plaga. Muy bien. Gustavo Montiel pregunta, ¿cuál es el método de diagnóstico de rabia en murciélagos con tejido cerebral similar al diagnóstico en animales domésticos? Hay muchas formas y ahora esta pandemia nos ha traído muchas lecciones, y mientras más rápido lo detectemos es mejor. Les decía que les conté el caso de este muestreo intensivo en China. En ese muestreo, pues, lo que hacían era tomar a los animales y analizar el viroma. Entonces, a partir de estas técnicas ya cada vez más sofisticadas de PCR, básicamente lo que requerimos, y en particular de la rabia, apoya mucho esto que les acabo de comentar, de que está en las mucosas,
es una muestra con hisopo, la más típica puede ser una muestra con hisopo para ver si está ahí presente el virus. Ya después se puede analizar precisamente si está en otras partes del organismo, pero en los murciélagos en particular no podría llegar a invadir cerebro o invadir otras partes, por lo mismo que les comentaba, el sistema inmune de los murciélagos lo mantiene en unas cantidades basales solo para que se mantenga activo el virus, se mantenga reproduciéndose, y está en las mucosas. Ahí es como lo detectamos. Bien, Y es a través de gracias. PCR, sí, de análisis moleculares. Ok. Diana Cristel pregunta, ¿en cuevas pueden convivir más de una especie o especie específica? Como en todo, depende. Sí, pero realmente sí. En muchas cuevas nosotros habíamos tenido siempre la idea de que había una especie de murciélago y allí empezaba establecer las diferentes colonias, incluyendo las de maternidad que les comentaba. Sin embargo, ha habido diferentes, como en todo, la tecnología nos ha traído muchos avances y eso lo detectábamos pues quizás porque era la más abundante y si poníamos redes en la entrada de la cueva, pues capturábamos a las más abundantes. Gracias a que se ha desarrollado este método de detección sónica de los murciélagos, un aparatito detecta sus llamadas y nos las traduce y nosotros ya después podemos llevar eso a identificarlos. Cada murciélago canta de una forma diferente, nos habla de una forma diferente, la podemos identificar por especies en la gran mayoría. Entonces nos hemos dado cuenta, donde en algunas cuevas, por ejemplo, del norte, que entrábamos y decíamos, pues hay solo Tadarida brasiliensis. Pues resulta que no, que cuando entramos tenemos registros de 2, 3 especies más en esa misma cueva, en menos representados con muy poquitos individuos, pero sí, puede haber mucho más especies. Quizás en algunas no las habíamos detectado, pero allí están. Muy bien, aquí hay un comentario con pregunta de José Alfredo Jiménez Rubio. Gracias por la charla, sumamente interesante. ¿Podrías mencionar de forma sencilla cómo las personas de los diferentes pueblos o ciudades pueden distinguir entre un murciélago hematófago y el resto de los murciélagos con otro tipo de alimentación? Es indispensable orientar a las personas sobre a quién acudir o cómo manejar los ataques de murciélagos a los animales domésticos para evitar que lleven a cabo prácticas de erradicación que tanto afectan a estos organismos tan importantes. Así es, José Alfredo. Esto es una parte muy importante. Y parte de eso, esta es una pregunta como que en realidad muy, muy, muy compleja por las implicaciones que tiene. Esta información, esta información de cómo, de a dónde acudir, generalmente no está, muchas veces ni siquiera el acceso de los biólogos. A mí resultó que hace algunos años en Oaxaca muestreando me mordió un murciélago y visitamos un murciélago frugívoro, y visitamos un montón de lugares y no tenían para empezar la vacuna de la rabia. Entonces llegué a la Ciudad de México, me empecé igual a buscar, fui al antirrábico y allí tampoco la tenían en ese momento, entonces me mandaron a las clínicas de salubridad. Allí me registraron, me la empezaron a poner, ahí terminé mi dosis de vacunas. Y a partir de eso, a mí me pareció algo extraño, porque hicieron un seguimiento, me hicieron un seguimiento de cómo iba, cómo iba, si había asistido a tomar mi dosis, si no. Y la primera llamada, la pregunta fue, ¿dónde te mordieron? Porque precisamente lo que buscaban era tener esta asociación de dónde se está presentando los incidentes con murciélagos. Entonces, no siempre se dan estos casos, no siempre se hace el seguimiento, no siempre tenemos la curiosidad o la intención de documentarnos dónde se dan los casos, y eso ha llevado a que cada quien haga lo que el primo del primo nos dijo. Entonces, eso es un problema. Y ahora, ¿cómo lo detectamos? El murciélago vampiro me atrevería a decir que al menos en América es el único que puede hacer este ejercicio de caminar sobre tierra.
La gran mayoría de los murciélagos, vamos a hablar de estas regiones altas, de los murciélagos que comen insectos, son de vuelo alto, consumen sus insectos, están comiendo, bajan regularmente a consumir agua en tinacos, en lugares artificiales, y después suben. Casi nunca los vemos interactuando en tierra. El murciélago vampiro, Desmodus rotundus, sí, baja, empieza, y lo vemos cómo va caminando y acercándose a su fuente de alimento, que puede ser la vaca, que puede ser el cerdo, que puede ser algún otro animal que está quieto en la noche. En la región de los Tuxtlas nos contaban que muchas veces las personas se quedan durmiendo para cuidar a su ganado. En los Tuxtlas, pues duermen básicamente sin ningún calcetines, sin nada, y el murciélago se acerca y se alimenta de los dedos de los humanos. Entonces, esa sería la forma más simple de identificarlo. Ya después, cuando tienes un Desmodus rotundus en la mano, lo ves que es un murciélago muy fuerte, en realidad muy bonito, para mi gusto, pero digamos, de lejos y a simple vista, así podrías identificarlos. Esos tienen un vuelo también muy, muy fuerte. Muy bien, doctor. Tienes muchos saludos de la FES, Zaragoza, y yo creo que se conectaron todos tus alumnos también. Sí, ya saben que así está el 10. Entonces, aquí Gaby Ojeda pregunta o menciona qué iniciativas puede tomar con empresas agricultoras para la recuperación de poblaciones. Por ejemplo, el murciélago magueyero, que se puede tomar una iniciativa con empresas tequileras o mezcaleras. Pues parte de las iniciativas es esta que les contaba de cómo de la producción amistosa del tequila y del agave. Me ha tocado también ir a la zona de Tlaxcala, y allí también cada vez están más conscientes de que la reproducción vegetativa no es la mejor ruta para mantener los agaves, sino es la reproducción sexual, y es donde los murciélagos entran. Entonces, yo pienso que hay que irnos un paso más atrás. Sí hay que tratar de ir con las asociaciones, pero creo que podemos tener muchísimo más fuerza en la conservación de los murciélagos si trabajamos con toda la población, no solo los que lo producen, sino los que lo consumimos. Estamos conscientes de que eso que estamos consumiendo es el resultado de una interacción biológica. Cuando empezamos a conocer, pues empezamos a admirar, a querer más lo que estamos viendo. Entonces, creo que desde allí tenemos que empezar. Y efectivamente, podemos ya después como esta propuesta de conservar el 5% de las plantas para los murciélagos, es una opción. Podríamos empezar a ver si replicar este 5% es efectivo para todos lados o no. Podemos ver, igual requiere de hacer mucho trabajo desde todos los puntos de vista, desde el económico, desde el social, desde el biológico, pero podemos, este ejemplo del tequila amistoso nos ayuda a ver que hay opciones, de que no nos hemos cerrado aún la puerta, y que tenemos este trabajo todavía, ahí está pendiente, y ahí lo tenemos para que biólogos y todo mundo empiece a trabajar en pos de esta relación humano-murciélago. Podemos hacer mucho. Solo es cuestión, siempre les digo a mis alumnos con quienes tengo oportunidad de marear con las pláticas, es que los biólogos nos podemos imaginar un montón de cosas. No solo somos científicos, sino tenemos una creatividad que va más allá de lo que del promedio. Entonces, podemos imaginar un montón de soluciones, en este caso, para la conservación de los murciélagos. Muy bien, doctor. Tiene saludos de Chetumal, de Mérida, de Yucatán, Ixtapaluca, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León. Y yo creo que tienes muchísimas preguntas también, pero yo creo que esta sería ya la final para concluir. Adriana Elizabeth
¿Cuáles son las mejores estrategias para generar conciencia en las personas en zonas urbanas para la conservación de los murciélagos? Muchas gracias, doctor. Saludos de Evangelio, Irapuato, Guanajuato. Eh, yo creo que la mejor estrategia es comunicar. No, no quedarnos con que yo sé de murciélagos y yo conozco mucho de su biología, puedo identificarlos, puedo decirles por qué mueve primero el ala izquierda y después el ala derecha. Eso es importante. Claro que es muy importante como biólogos y para seguir estudiándolos y analizándolos, porque en algún momento podemos aplicar por qué mueve más el ala derecha que la izquierda. Pero si comunicamos toda esta información a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a quien nos encontramos en la fila de las tortillas. Esa es la primera forma de regar toda esta iniciativa de conservar a los murciélagos. Les platicaba del proyecto con la Ciencia Ciudadana. Parte de ese proyecto implicó tener algo que se denominó Abuelo de Murciélago, que eran una serie de pláticas muy rápidas en donde nos dejaban dar una serie de pláticas básicamente mostrándoles esto es un murciélago, vuela, interactuamos con él y nos da estos beneficios. No más información, no es necesario cansar a la gente como ahorita lo estoy haciendo con ustedes, de una hora de platicarnos por qué son buenos. Pláticas muy rápidas de decir por qué estás haciendo. Estoy de acuerdo en que los niños son una parte importante. Parte del proyecto es que nos hicieran un dibujo de cómo de lo que ellos veían que era un murciélago, cómo interpretaban que era un murciélago. Muchos eran Batman, muchos eran dibujos de Halloween, pero finalmente están presentes y eso es lo importante. Yo creo que esa es la mejor estrategia en todos lados, no solo en las ciudades, sino de difundir que los murciélagos están, los murciélagos estamos interactuando con ellos y que no nos van a causar un daño, más bien nos van a causar una serie de beneficios. Y están allí finalmente y mientras más entendamos nuestra interacción con ellos, creo que más los podemos conservar. Entonces, la mejor estrategia es platicarlo, a quien se deje platicar. De acuerdo, pues nuevamente muchas gracias, doctor, por tu participación. Una plática muy interesante. Tienes muchísimas preguntas. No sé si gustas dejar tu correo en el chat para que alguien se pueda comunicar contigo, porque piden también publicaciones tuyas. Entonces, bueno, para cerrar, les agradecemos a todos su asistencia y les recordamos que la siguiente plática no se la pueden perder el martes 13 de octubre, igual a la misma hora, de la doctora María del Rocío Rodiles Hernández del Colegio de la Frontera Sur. Una plática sobre biodiversidad de peces y pesca artesanal en la selva lacandona, cuenca del Usumacinta. Les agradecemos a todos su asistencia y saludos al Ecosur Chetumal y a la UAM Xochimilco. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes.